Muy bienvenido, mi estimado telepensante. ¿Usted sabe por qué Chile todavía es una democracia republicana en la que no se ha ido todo, digamos, al descalabro absoluto, completo, total? Gracias a una delgada línea verde, mi estimado telepensante, de carabineros, que como bien dijo Martorell, fueron los que defendieron la democracia y el gobierno de señor Piñera, digamos que después no ha tenido, los actores del gobierno no han estado a la altura de quienes los defendieron, del honor que los ha movilizado a carabineros, a pesar de todo, a pesar de tener más de 5.000 heridos, a pesar de hoy día tener más de 10, casi 10.000 carabineros en procesos con querellas, etcétera, ¿no es cierto? Siguen defendiendo nuestro país y por eso tienen el cariño de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense qué mejor invitado podemos tener en esfera pública que Claudio Crespo Guzmán, teniente coronel de Carabineros en situación de retiro, ingeniero en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente, fundador y presidente del movimiento político Alternativa por Chile y presidente de la Fundación Verde Legión. Además, nos presenta un libro, G3, honor, mire las palabras, honor y traición. Mi estimado Claudio Crespo, nosotros crecimos en la vida con un lema que creo que compartimos: o vivir con honor o morir con gloria. Bienvenido a este programa de Esfera Pública. Hola Vanessa, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá acompañándote y poder expresar mis experiencias que me ha tocado vivir en este proceso que tú has nombrado. Así que contento y ojalá que la entrevista sea de gusto a la audiencia. Estimado Claudio, me parece, digamos, una gran oportunidad tenerte acá porque eres actor en distintas esferas y esferas a las cuales uno normalmente no tiene la posibilidad de acceder, de conocer, de entender. Uno ve de afuera, ¿no es cierto? De repente a alguien le tocó estar en una manifestación, ver la violencia, etcétera, pero eso es muy distinto del lugar que te tocó a ti y por lo que dejémoslo claro al tiro para que mi estimado telepensante, sí, Claudio, tú estás en un proceso, ¿no es cierto? Estás siendo querellado por el tema del caso Gatica, eso lo dejamos hasta ahí porque como está en proceso vamos a hablar de otras cosas, lo que tú quieras agregar a eso, pero evidentemente que tenemos que dejar que ese camino siga su curso para después podernos referir una vez que exista sentencia, etcétera. Tenemos el caso del capitán Maturana, que ha sido noticia en estas semanas porque por defenderlo, su familia estaba perdiendo su casa. Es decir, Carabineros, si mi estimado telepensante lo defiende usted y de alguna manera el criminal que usted lo estaba atacando se querella, lo demanda porque tiene todo a su favor, ¿no es cierto? El Ministerio Público, etcétera, Carabineros se tiene que pagar solito su defensa. O sea, como decimos en Chile, el chancho está mal pelado, Claudio. ¿Qué nos puedes decir tú respecto de la situación de Carabineros hoy día? Empecemos así como por la sensación, la moral, cómo tú lo ves, digamos, porque tú ya estás fuera, pero de todas maneras uno siempre tiene una conexión muy fuerte con una institución a la que perteneció tanto tiempo. Bueno, Vanessa, mira, para contextualizar y para la gente más o menos entienda y sepa los que no me conocen, yo fui teniente coronel y en la época cuando comenzó el 18 de octubre, la insurrección llamada golpista hoy día, yo era el subprefecto de los servicios con el grado comandante en la prefectura de Fuerzas Especiales que después se eliminó por una cuestión de Blumel con el general Rosa. Hoy día se llama COP, pero es lo mismo con otro nombre. Entonces, estábamos con los medios que teníamos en aquel entonces, que eran muy escasos, muy precarios,
lanzaguas del año 80, o sea, estamos hablando de cosas que ya estaban obsoletas, y viene esta revolución, a todos nos pilla en una situación como sin estar preparados con los medios tanto humanos como logísticos. Y como todos sabemos, Chile, a muchos chilenos nos cambió la vida esto que ocurrió en estos meses de octubre, noviembre, diciembre y terminó. Y nos cambió la vida y porque comenzó como con una leyenda de que basta de abuso, etcétera, pero Chile finalmente retrocedió con todo lo que el daño que se le hizo, retrocedió la inversión extranjera, retrocedió en varios factores y hoy día, como tú lo mencionabas y me preguntas, efectivamente la delincuencia eh, está en cierto modo descontrolada, no del todo, pero sí existe algo de descontrol porque ¿qué ocurrió en aquel entonces? Los carabineros nos enfrentamos a cosas que nunca había pasado en Chile, yo creo que en la época contemporánea me refiero, no tan atrás, pero en 50 años nunca habíamos tenido una revolución tan grotesca y potente como la que ocurrió en 18 de octubre. Yo tuve la oportunidad en mi carrera, tanto los grados de teniente, capitán y mayor, y comandante obviamente, trabajar en fuerzas especiales en distintas localidades y regiones de Chile. Estuve en Valparaíso, estuve en la Araucanía, tuve el conflicto mapuche, cuando era una subcomisaría en aquel entonces, estuve en Santiago en hartas partes, me correspondió ver eventos violentos en La Victoria, en La Pincoya, en la Vía Francia, tuvimos enfrentamientos con grupos terroristas que nos atacaban con armas de fuego en las conmemoraciones 11 de septiembre, 29 de marzo, el Día del Combatiente, etcétera. Y claro, tuvimos eventos violentos. Yo recuerdo manifestaciones que se suscitaron en Santiago y también en Valparaíso, masivas, con elementos subversivos, pero controlables. Era todo controlable, habían tipos que tiraban molotov, habían tipos que nos tiraban piedras con onda, etcétera. Pero lo que ocurrió el 18 de octubre para adelante fue una situación que salía de todo ámbito de conocimiento de nosotros, los carabineros. O sea, la gente que tiene más experiencia y gente mayor que yo, que había trabajado tal vez en los años 80, me comentaban que nunca habían visto protestas como las que vivimos en aquel entonces. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros hicimos un tremendo trabajo. O sea, imagínense que tuvimos manifestaciones todos los días, o sea, desde el lunes a lunes, sábado, domingo, no es de estos tipos. Y después que Plaza Italia o los alrededores se normalizaron, nosotros nos íbamos a las poblaciones. A mí me tocó muchas veces estar ahí defendiendo comisarías que la atacaron todos los días. La comisaría, por ejemplo, de Padre Hurtado, que hay en la comuna de Padre Hurtado, la atacaron todos los días. La comisaría que está en Bajos de Mena, lo mismo. Y atacaban no solamente tirando piedras, tiraban molotov, les disparaban a los carabineros, o sea, con escopetas, con armas automáticas, de grueso calibre. Entonces nosotros, que éramos de fuerzas especiales, no teníamos suficiente personal y medios como para tratar de estar en todos los lugares, porque Santiago explotó, se incendió. Y nosotros estábamos cubriendo lo que era la moneda, porque era el lugar principal de nuestra democracia, digamos, lo que representa la democracia, y Plaza Italia, que era, básicamente era como la zona cero de donde empezó este movimiento que después se transformó en un evento de golpe de Estado, como lo han nombrado hoy día muchas personas, políticos de la esfera pública. Nosotros los carabineros hicimos un trabajo, como te decía, mira, hay que ver y hay que analizar pruebas y hechos. Ningún muerto, ninguno. O sea, en esta revolución que duró tanto tiempo y tan violenta, yo tuve al lado mío, carabineros heridos con armas de fuego. Nos disparaban en Plaza Italia a las 7 de la tarde. Tuve carabineros heridos quemados, quemados sus caras, sus cuerpos. Yo estaba al lado de las dos cabos cuando les revienta la moto en la cara y no las podíamos apagar. Yo me acuerdo que una de ellas, yo pesqué un jarro que había en de estos vehículos blindados que teníamos, que estaba cerca, y le eché agua y le salía humo por la cara. La piel estaba completamente quemada, tenía un rizo intenso y le salía humo. En el pelo también le quemó el pelo, las cejas, no, fue terrible. Y ella gritaba de dolor, gritaba, y no sabíamos qué hacer. Yo le eché el bidón de agua para adentro y la calmó un poco, pero fue una situación súper compleja.
y desmotivante. Nosotros los carabineros estábamos perplejos. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando yo salía de la prefectura, en que queda en San Isidro, y nos dirigíamos a los distintos lugares, siempre a Plaza Italia al principio, desde que salíamos a la calle la gente nos tiraba piedras, nos decían pacos violadores, asesinos, ¿y sabes por qué ocurría eso, Vanessa? Porque desde el día uno, cuando comienza esto, la izquierda, los medios y sobre todo la gente ahí del Partido Comunista, etcétera, del Parlamento, empezaron con las fake news, con las verdaderas fake news, no las que decía esta señora Loncón, no, las verdaderas fake news. Del día uno, imagínate, Vanessa, día uno dijeron que nosotros estábamos torturando a gente en el metro Estación Baquedano. O sea, salió Carmen Hertz, salió la Santibáñez, y una serie, en los matinales, todo el día hablaban de carabineros, de las violaciones, de los maltratos, de los abusos, etcétera. Entonces, claramente la gente común que no se involucró más allá de estos movimientos, nos empezaron a tener como odio, que pensaban que era verdad. O sea, si lo está diciendo un matinal, si lo está diciendo una diputada de la República, honorable, que dice que nosotros estamos torturando en el metro, que nosotros estamos violando mujeres, que nosotros estamos desapareciendo personas. Imagínate. Entonces, la gente común y corriente se lo creyó. ¿Y esto qué pasó después? Porque estoy contextualizando, así a grandes rasgos. Termina la revolución, viene marzo, Piñera sigue en su mandato en la moneda gracias a los carabineros, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Yo lo he dicho en todos los lugares que he podido y lo voy a seguir sosteniendo, porque fue así. Y llega la pandemia y esto más o menos baja las revoluciones considerablemente, a pesar que los bienes siguieron un par de desadaptados en Plaza Italia, que en Plaza Italia la gente, mucha gente en Plaza Italia, y fue una época de terror, de horror, se fueron muchos, tuvieron que emigrar, pero los que no podían irse, por razones básicamente económicas, han vivido épocas de horror desde el 2019 en adelante. Y vino el año 2020 y la justicia empezó a perseguirnos a nosotros, empezó a perseguirnos despiadadamente. Yo lo digo responsablemente, esto yo me hago cargo y no tengo ningún problema. Empezaron a haber procesos de carabineros que decía la fiscalía, oye, aquí hay una persona herida con una herida en el pie, ya, formalizado. Después, un herido en una mano, formalizado. Y eran formalizaciones que escapaban de la lógica. Hay un caso, el teniente Roa, Jonathan Roa. Estuvo preso, yo estuve, bueno, después voy a contar mi historia cuando estuve privado de libertad. Él estuvo privado de libertad, el teniente Jonathan Roa, porque él trabajaba en Curacaví. Imagínate, en Curacaví, que era un pueblo súper tranquilo, que nunca había pasado nada en su historia. Llegaron gente de Santiago a mover ahí, a revolotear el gallinero, como pasó en todas las regiones. Sí, en Punta Arenas había gente de Santiago moviendo a la gente en Punta Arenas. En Punta Arenas. Entonces, lo atacan una turba y le entraba con dos crenos, eran tres funcionarios. Lo ataca una turba y para un tiro con su escopeta antidisturbio y tiene una persona en la mano. O sea, tiene perdigones en su mano. Y la fiscalía, el fiscal eh, Jamal, lo procesa por homicidio. Homicidio, o sea, no frustrado, homicidio. Yo cuando supe le dije, pero ¿cómo homicidio? Si la persona está muerta, ¿no? Que está muerta, tiene una herida en la mano. Después se lo cambia a homicidio frustrado. Homicidio frustrado, o sea, él tuvo la intención de matar a esa persona disparándole en la mano. Esos son los niveles que yo digo de, de casos que ha sostenido el Ministerio Público en contra de los carabineros. Tenemos el caso de la teniente Javiera Navarrete, que fue procesada porque se le imputó que bajo su mando, Carabineros obligó a unos detenidos a cantar el himno nacional. Y ella estaba al mando y el fiscal Calquín, en este caso, le estaba pidiendo 24 años de cárcel. 24 años, o sea, es como si hubiese matado, no sé, 5 personas, 4 personas, porque los homicidios son 5 años, entiendo. Son 10, pero la gente cumple menos de 5. Entonces, en definitiva, empezamos a ver esto, y esto es lo importante, lo que ocurre hoy día con la delincuencia. Porque la delincuencia hoy día, la gente está súper preocupada y todo. Yo soy parte de la comunidad chilena, entonces yo también veo con estupor cómo todos los días asesinan, hay portonazos, ya los portonazos son con homicidio. Antes, los tipos cuando no podían robarse el auto, la víctima arrancaba y se iba, pero ahora les disparan y los matan. Los matan, o sea,
Otro día vi una niña que le dispararon en la cabeza porque iba arrancando y el pololo le pegaron en el brazo un disparo. La niña murió. Entonces, ¿qué ocurre hoy día, Vanessa? Los carabineros vieron y ven todo lo que ocurre. O sea, ¿qué pasó? 150 perseguidos duramente por la fiscalía, por la justicia, muchos encarcelados, como el caso del capitán Maturana. Entonces, creo que hizo hoy día no puedo, o sea, hablando así racionalmente, no se involucra más allá porque sabe que él no le tiene miedo al delincuente, le tiene miedo a la justicia. Imagínate, cargar un brazo armado a la justicia y finalmente, ¿a quién le debe el cariño? A la justicia. Y a mí me hablan muchos activos de todos los grados. Entonces me dicen, ¿sabe qué, mi comandante? Me dice, y esto es la verdad, ¿eh? Yo lo estoy inventando. Yo prefiero demorarme un poco más antes de llegar al procedimiento para que después la justicia se me venga encima si es que un delincuente o un tipo que está haciendo desorden resulta herido y me procesen a mí por violación a derechos humanos, por, ¿cómo se llama esto? Tortura o violencia policial. Entonces, claro, eso ha llevado a que existe una impunidad, po, porque el delincuente se da cuenta de todo esto. Los delincuentes hoy día, que hay muchos extranjeros, digamos, en Chile, saben cómo está la posición de la policía, está muy debilitada, a pesar que han salido estas leyes que se agradecen al Congreso, la ley Laín Retamal, que eso debería haber estado hace rato. O sea, no puede ser que la policía no tenga un derecho privilegiado de defensa. Eso en cualquier país del mundo lo tiene. Anda de cualquier país del mundo a atacar a un policía, te dispara y te mata al tiro. Hemos visto en Brasil, hemos visto en Argentina, ¿para qué hablar Estados de Estados Unidos. Unidos? Sí. En Europa, los Mm. policías, si vaya a atacarle con una molotov, te disparan a muerte. O sea, no es que no vamos a ocupar un arma no letal o menos letal. No, te sacan su pistola y te disparan y se pueden pegarte 10 tiros y te lo pegan. Mira, yo hice un curso en Estados Unidos del orden público. Estuve en varias ciudades y yo puse la parte chilena y ellos nos ponían cómo trabajaban ellos. Estuve en Oakland, en San Francisco y ¿cómo se llama? En Seattle. Y ellos tienen un criterio, porque la policía ya no es como acá unificada, sino que cada estado tiene su forma de actuar, tiene un sheriff diferente, etcétera. Pero el criterio es uniforme. Ellos decían, si hay una persona en una manifestación que ellos le llaman el black bloc, que son los tipos que no es que sean negros, sino que se visten de negros como unos anarquistas y van haciendo destrozos o saqueos, pero no como el nivel de acá, allá más controlado. Entonces ellos decían que el Black Bloc se atacaba con distintas armas, pero si una persona venía con una molotov a atacarlos a la policía, ellos los disparaban. Y la ley no los perseguía en absoluto y estaba todo facultado y la gente sabía eso. Ahora, Nosotros Claudio, estamos ahí sí, una de eso. pregunta, perdona que te interrumpa, pero una pregunta para aterrizar en un tema que está muy, o sea, que se desprende de todo lo que hemos hablado. A ver, el hecho de las reglas del uso de la fuerza, el hecho de que el carabinero no tenga un derecho de defensa privilegiado, que como tú dices, es obvio, está en todos los estados de derecho del mundo, porque si no, no tienes cómo defender el orden Mm. y la institucionalidad. El hecho de que no haya existido leyes favorables a la posibilidad del ejercicio racional de la fuerza de carabineros y que tú sabes, ¿no? Que además este gobierno antes de llegar al poder eh, trató de impedir todo tipo de legislación, desde el robo de madera, los fuegos artificiales, mira, le han El puesto Estado Libre. trabas a la ley de usurpaciones, retiraron las querellas por seguridad interior del Estado de los delincuentes, comillas delincuentes, ¿no? Porque ahí, no sé, pues uno hace eso por un amigo, ¿no? Uno no lo hace por un desconocido, digamos, ¿no? Eh, Además de eso, indultaron, etcétera. Entonces, yo tengo una preocupación que me gustaría conversar contigo. Tú dices, Carabineros hoy día le tienen miedo al Poder Judicial. Mm. Y esto lo que va generando, y además un miedo que no tiene que ver con que hayan hecho algo malo y les da lata que los vuelvan a pillar, tiene que ver con que defendieron de un golpe de Estado nuestra Mm. democracia, nuestra república y los están castigando. Eso, y los están persiguiendo. Con eso tiene que ver, ¿no? Con que no es que si yo hago algo malo, para que se entienda bien lo que estoy planteando, no es un carabinero que esté diciendo, bueno, si me porto bien no me va a pasar nada. Este es un carabinero que dice, si sigo las órdenes de controlar el caos y de controlar a vándalos y a revolucionarios, me van a meter preso. Eso es lo que está en la cabeza del carabinero hoy día. Entonces,
yo tengo la hipótesis, Claudio, de que aquí se está preparando un escenario donde, a ver, te lo voy a poner así, si es que hoy día hubiese 15.000 personas en las calles quemándolo todo, Carabineros para el 18 de octubre no sabía que el Poder Judicial o parte del Poder Judicial se iba a ir en su contra Mm. por cumplir órdenes y por salvar el país. Hoy día sí lo sabe. ¿Qué pasa hoy día con la delgada línea verde? Mira, yo voy a hacer la siguiente lectura, respondiendo a tu pregunta. En primer lugar, hay leyes que favorecen el actuar de Carabineros, pero lamentablemente, yo digo lamentablemente porque las leyes son interpretativas, o sea, lo interpreta el fiscal, lo interpreta el juez, y finalmente a su favor y en contra del funcionario. ¿Por qué lo digo? Porque existe la legítima defensa estipulada en el Código Penal, y dice el Código Penal que son exentos responsables de penal aquellos que, y señala ahí en el caso de Carabineros, cuando, o sea, no dice Carabineros, pero sí en el ejercicio de sus funciones, cuando está haciendo su trabajo, y también habla de la legítima defensa. El Código Justicia Militar, en el artículo 410, 11 y 12, también habla sobre el uso de armas de fuego, no fuego no letal, sino que fuego letal. Y también dice la eximente responsabilidad penal. Pero vamos, hago la bajada nuevamente y cuando eso llega a un fiscal dice, no, porque aquí, el caso Maturana, mira, el caso Maturana, ellos llegan al lugar porque eh, los tipos habían colocado barricadas en la línea del tren. ¿Y con qué intención? De descarrilar el tren. El tren viene de Santiago, pasaba por San Bernardo. Ellos los llaman, ellos llegan allá, y llega Maturana con su gente, llega otro capitán más antiguo, y eran 8 carabineros. Hay una turba de más de 50. Entonces llegan, sacan las barricas, se defienden de las piedras, de las cosas que le tiraban la turba, hacen uso de sus gases que no tenían otros medios, porque no contaban con nada más, no había un lanzagua, no había nada más. Son los que llegaron ahí, lo que se ve en el video en el caso de Maturana. ¿Sabes que la fiscalía después dijo y apuntaba, y también el juez lo ratificó, que cuando ellos llegaron no estaban siendo atacados, no estaba pasando nada? O sea, como que estaba todo en orden. Y los carabineros dispararon sin tener razón ni ningún propósito, sino que solamente dañar a la población. Entonces, esas son las interpretaciones que a nosotros nos dan miedo, porque hay un contexto, o sea, hay que empezar de la base por qué llegó Carabineros al lugar. O sea, los carabineros no llegaron porque ellos querían Pero andaban de paseo y iban a hacer un picnic. lanzar lacrimógena a la gente que iba a misa o con el pan, o no sé, estaban con los niños pateando, no era así. Eso no es verdad. Aquí hubo una manifestación violenta, trataron de, mira, imagínate, Vanessa, descarrilar el tren, po. Imagínate cuánta gente hubiese fallecido. Pero gracias a la acción de Maturana y su gente no ocurrió. Y ellos se mantuvieron ahí hasta que el tren pasó, y después se fueron. Entonces, eh, ¿por qué te menciono el caso y lo que te decía? Porque está escriturado, o sea, existe legislatura, existe reglamentación. En el año 2019, en marzo, se publicaron en el diario oficial la circular del uso de la fuerza, de carabinero. Uso de la fuerza, y salen 5 niveles del uso de la fuerza. Desde el 1 hasta el 5, que el 5 es el más violento, cuando ya te permite hacer uso de la fuerza letal, que es con tu arma de servicio, UCI, lo que quieras. Cuando hay no sé, un asalto, un robo y los tipos están armados, te disparan, tú puedes dispararle. Pero el nivel 4, en el 1 más arriba, o más abajo, perdón, es cuando te permite hacer uso de la fuerza no letal. Y ahí es la nomenclatura de este circular que existe, está en el diario oficial. Tú pones circular del uso de la fuerza en Google y la puedes bajar y la puedes leer, porque es conocimiento de todos los chilenos. Fue publicado en el diario oficial. Dice que en el número 4 que está permitido hacer uso de armas de fuego en munición no letal, y ahí está la granada lacrimógena, está la escopeta antidisturbios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué, qué ocurre? O sea, yo sé que Campi ahí, yo lo digo sin ningún tapujo, la lesión que ella tiene no fue una lacrimógena. ¿Por qué? Porque yo vi muchas personas heridas con lacrimógena en mi carrera. Y la lacrimógena, la cápsula, va a una temperatura superior a los 200 grados Celsius. Es como calentar 2 veces el agua, o más, porque el agua hierve a 100 grados Celsius. Esto va superior a 200 grados Celsius, superior. Entonces, si la cápsula te toca tu piel, cualquier parte, o tu ropa, te la va a quemar, te deja una marca grande. Yo he visto personas heridas, te digo, con lacrimógena y les deja una quemadura notoria.
y ella no tenía quemadura, no tenía ninguna quemadura. Hay personas que resultaron heridas con lacrimógena en esta crisis social y no les desfiguró el rostro, no los dejó ciegos, no les hizo todo. Y yo vi, personalmente, yo vi en Plaza Italia piedrazos que le llegaban a la primera línea de sus mismos compañeros, amigos, amigues, ¿cierto? Que le lanzaban piedra, que nos lanzaban piedra a nosotros, le llegaban piedra a ellos porque había muchos borrachos, esa cuestión era una fiesta del alcohol. No sé quién lo solucionaba, pero cuando nosotros tomamos posesión de la Plaza Italia eran toneladas y toneladas de latas de cerveza, de jarros, o sea, de cajas de vino, de botella, etcétera. Entonces estaban todos con alcohol, nos lanzaban mucha piedra y les pegaba a ellos mismos. Y yo me acuerdo un tipo una vez le llegó una piedra en la cara, y después terminó en la posta y le sacaron la mandíbula. Se la sacaron se la quebraron, todo esto la tenía así corrido para el lado con un piedrazo. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Las leyes están escritas, los reglamentos están escritos, pero la interpretación es lo que finalmente pone en jaque la actuación de Carabineros. Y hay que decirlo, yo tengo un respeto enorme con la institución, enorme. Yo vibro con Carabineros, hoy día está el aniversario de Fuerza Especial y les mando un abrazo, todo mi cariño. Cumplen 92 años, no, 87, perdón, de existencia, Fuerzas Especiales. Se Bueno, creó en el estamos gobierno grabando día lunes y vamos a subir la entrevista, mi estimado telepensante, el miércoles, así que el lunes estaban de el aniversario, pues. 28 de agosto. Ujú, 28 de agosto. 28. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La interpretación es lo que varía entre que el carabinero es inocente o es culpable. Y lamentablemente fuimos todos culpables en estos casos. Yo no me voy a referirme al mío, pero sí el día que ocurrió la lesión de Gatica, fueron los días más violentos que ocurrieron en Plaza Italia. De hecho, o sea, no se quemó, quemaron la Universidad Pedro Valdivia, la quemaron. O sea, imagínate hubiese habido gente adentro, se mueren. Saquearon grotescamente, pero con mucha violencia, la iglesia de la Asunción, que al año siguiente terminó quemándose entera cuando cae la cúpula, esta imagen terrorífica cuando cae la cúpula de la iglesia, que fue el aniversario. Pero ese día, estos tipos saquearon la iglesia, empezaron a quemar las imágenes religiosas. Yo soy cristiano, yo soy católico y tengo mucho respeto. Y estos tipos saquearon todas las bancas, me acuerdo, yo estaba ahí, no me la contaron. Hicieron una fogata, un fogón tremendo y ahí pusieron a la imagen de Jesús, de la Virgen, lo echaron ahí y la gente estaba eufórica, no sé, esto como endemoniado, Vanessa, me atrevería a decir. Y finalmente, el criterio que se utilizó no es el correcto. Ah, y lo último que quería, antes de la palabra, lo que jugó mucho en contra de nosotros, y insisto, lo digo responsablemente, fue el alto mando que tuvimos en la época. Porque estaba el general Mario Rosa, y Rosa no estuvo a la altura de esto. No hizo ninguna defensa, nunca habló a favor de los carabineros, sino que siempre muy timorato, muy cobarde. Cuando lo llamaron a las comisiones estas de derechos humanos, no, él prácticamente, no, hagan lo que quieran, llévenselo a todos presos, no sé. Nunca tuvo una defensa como lo hacía, sí, lo hacía Espinosa por la PDI. Yo lo escuché muchas veces y él sí defendía a su gente porque estaba en tremenda crisis. O sea, lo mínimo que puede hacer el mando, el número uno, el que está al mando de todo esto, es defender a la gente que se está sacando la cresta en la calle porque insisto, no eran manifestaciones de parvularia. Aquí estábamos enfrentándonos al lumpen, a gente con conocimientos casi de guerrilla urbana. Yo lo digo porque yo lo vi. O sea, yo me acuerdo cuando se forma esta primera línea y los tipos tenían escuderos, lanzadores de granadas, lanzadores de molotov, lanzadores de piedras con onda, tipos con los láseres verdes que nos enseguecían. Eran 40 láseres verdes, tú avanzabas y los tipos te apuntaban en los ojos y no podías ver nada. Está ahí en blanco, ¿está? Entonces, era toda una estructura súper bien armada, casi impenetrable, y claro, nosotros tuvimos, como tú dijiste al principio, más de 5.000 cráneos heridos. Eso es lo que yo alego y siempre he reclamado. Bueno, el general Rosa lo tienen igual por las cuerdas. Así que aquí la gran ilusión, mi estimado Claudio, y que tiene mucha gente hasta el día de hoy,
es que esto va a parar, es que aquí la revolución se terminó, es que este ya es un gobierno de pura administración y por mientras saca comisión de desinformación, bajo la cual nosotros no podríamos estar haciendo esta entrevista. O sea, es así de simple, porque los dos nos iríamos presos por fake news, ¿te das cuenta? Porque estamos Así hablando es. de algo que a ellos no les conviene que se sepa. Entonces, siguen avanzando y han avanzado mucho con este activismo judicial en neutralizar una posible nueva respuesta de Carabineros frente a un posible nuevo golpe desde las calles. O sea, acuérdate que Marcel, Tellier eh, y varios más, Carmona, han dicho, ojo, no hacen lo que nosotros queremos y va a haber un nuevo estallido. O sea, Mm. la amenaza ha estado permanentemente en boca de miembros de este gobierno. Entonces, el trabajo, desde mi punto de vista, que lo mío, la expertise es la psicopolítica. ¿Yo cómo neutralizo a un carabinero? Bueno, agarro un caso ejemplar como el de Maturana o el tuyo, fallo como el de la teniente, 24 años de cárcel, mi estimado telepensante. Imagínense cuánto protege una ley Nain Retamal a una carabinero como ella, que le están dando 20, o sea, frente a un juez como ese, que está pidiendo 24 años de cárcel para una mujer porque supuestamente habría hecho cantar el himno nacional a una de las personas detenidas. O sea, imagínense el nivel en el que estamos, o sea, cómo esto opera a nivel psicológico en la Fuerza Carabinero el día de mañana, si se vuelve a dar, ahora sin el millón de personas en la calle que por sus legítimas, digamos, enojo con el modo en que la élite ha llevado los asuntos en este país, salió sin saber que legitimaba un golpe de Estado, porque esa gente no era golpista, esa gente estaba cansada de los abusos, que es otra cosa, y ahora no va a haber ese millón de personas en la calle, probablemente sean 200.000, una cosa así, las que puedan llegar a movilizar, pero la pregunta es si después de este tipo de fallos, 24 años para una teniente que se le acusa de haber obligado a cantar el himno nacional, imagínate qué grave, qué pecado además, ¿no es cierto? Mm. Y este tipo de cosas, ¿qué se puede esperar de Carabineros? Para mí esto es parte de una estrategia. Carlos Larraín dijo que se viene un golpe, un autogolpe. Para mí es Mm. parte de una estrategia que es plausible, no estoy diciendo que va a pasar, pero que podría estar dentro del escenario de las posibilidades que tienen los golpistas del 18 de octubre, los octubristas, para decir, bueno, si no nos resulta por aquí, nos vamos a ir por acá. Y preparamos ese escenario y para eso necesitamos tener neutralizada la delgada línea verde. ¿Estaría neutralizada? ¿Estaría más neutralizada? ¿Estaría... eh, Mm. ¿cómo lo ves tú en ese escenario? Súper complejo. Y complejo lo digo porque los carabineros y sobre todo fuerzas especiales, bueno, hoy día COP, ven lo que ocurre. Ayer y anteayer recibí muchas llamadas, tanto de oficiales jefes como de carabineros que trabajaron conmigo, que están en fuerzas especiales, por el caso de Maturana y todos solidarizamos con él. O sea, imagínate, perdiendo, después de haber perdido todo, o sea, su libertad, él está preso. De hecho, yo el miércoles, cuando se tramita este programa, yo voy a ir a verlo a la cárcel, a Cauquenes, y después le embargan la casa, o sea, la casa de sus padres. Y a tu pregunta, Vanessa, claro, o sea, el carabinero, insisto, no se quiere meter en problemas, porque sabe que le va a pasar muy mal. A mí me escriben todas las semanas tres, cuatro carabineros en un problema grave, ¿eh? Y chuta, finalmente ellos están complicados porque no tienen cómo defenderse, no tienen dinero, no tienen eh, una solvencia como para pagar una buena defensa. Entonces yo creo que hoy día, y me lo han hecho saber muchos, ellos van si es que hay una situación violenta, un posible estallido 2.0, como le llaman, no van a dejar hacer, van a dejar ser. Mira, y hay una respuesta. ¿Te acuerdas para el aniversario que lo nombré hace poquito? El primer aniversario es 18 de octubre. Creo que se retiró la plaza, se fueron. Y se formó una gresca ahí en la plaza Baqueano, entre barristas del Colo-Colo con la U, sacaron cuchillos, armas de fuego, y después quemaron las dos iglesias, la de Carabinero y la de Asunción, y Carabinero se fue. O sea, los dejaron ser. No sé quién ordenó esa estrategia, pero hagan lo que quieran, les dijeron. Eso podría ser un escenario y podría, sin lugar a duda, bajo ese contexto, llegar a la moneda, llegar a la moneda y llegar al Congreso y tomárselo por la violencia.
No sé si será un autogolpe, con autoconvocatoria, no lo sé, qué estará pensando el gobierno de Boric, no lo sé, pero el ambiente está medio turbulento, porque hay cosas raras y puede ser como las declaraciones que han dicho estos tipos, mismo Telier, que si no les gusta, lo mismo lo dijo Marcel también, por la reforma, por este pacto tributario, lo dijo. Y si no hay acuerdo, podría haber una estallido social. Entonces, algo puede pasar, sin lugar a dudas. Y ahí, en ese contexto, es que a mí me preocupa profundamente esta estrategia que se ha ido diseñando en que tú, esto es ejemplar, ¿no? Si yo meto a 5 o 10 carabineros presos por causa, o sea, evidentemente de forma injusta, como lo que decías tú, que acuso a uno de homicidio, pero si incluso está vivo, o sea, cuando ya tú entras en esas dimensiones tan desquiciadas y donde además que es impresionante que Carabineros no cuente con una defensa institucional en casos como estos, donde está recibiendo órdenes, digamos, es la institución la que debiera hacerse cargo si el carabinero no actúa porque sí, actúa porque se le da una orden, digamos, para actuar. Luego Sin siempre lugar a puede haber dudas. gente, pero y además hay otra cosa que, por lo que, por lo que me parece tan importante que hablemos siempre en el contexto del golpe de Estado, porque es muy distinto que tú digas, ah, hubo unas protestas y carabineros se les pasó la mano. Esto no eran unas protestas, esto era un golpe de Estado y efectivamente, como dices tú, extremadamente bien organizado desde la quema de las estaciones de metro, que no se puede hacer sin una planificación, hasta el modo en que actuaba la primera línea. La pregunta, Claudio, es, tú, me voy a ir un poco con tu libro, porque hay dos palabras en tu libro que son en el título, ¿no? Que es honor y traición, Mm. ¿no? Eh, y eso es como el espíritu de la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué? Cuéntanos un poco cómo te estás refiriendo. Yo leí la contratapa, todavía creo que no sale, no sé. Estamos en eso, ¿no es cierto? Tú lo vas a lanzar ahora. Bueno, cuéntanos un poco porque se trata, mi estimado telepensante, de toda esta situación del 18 de octubre en adelante y evidentemente que las dos palabras están marcando una división entre el bien y el mal en el mapa, no sé si de la institución, de la política, de Chile en general. ¿Por qué el uso de esas dos palabras en el título? Bueno, aquí está la carátula de mi libro, para la gente que no lo conoce. Y G3, bueno, G3 porque mi sigla en Fuerza Especial en aquel tiempo era Gamma 3, entonces Ujú, la sigla era G3. Bueno, te cuento contextualizando un poco. Yo fui un oficial en jefe, pero yo era comandante, como te lo dije, y me saqué la cresta en la crisis social. Yo trabajé muy herido, hay declaraciones de la enfermera. En Fuerza Especial teníamos una enfermería, y había enfermera y paramédico, y ellos nos curaban, nos atendían cuando teníamos lesiones, y yo recibí piedras casi todos los días, y distintos calibres me llegaron en distintos lugares, piedras con balines, molotov, etcétera. Y ellos me curaban, y ella me decía, mi comandante, vamos al hospital, vamos al hospital. No, no, me dan licencia, me dan licencia. Me ponían inyección, me curaban, me hacían vendaje, y seguía, y todos los días dormía 3, 4 horas. Era una locura. Y yo terminé finalmente en enero, mi jefe, que era el coronel, me dice ya sale con vacaciones porque en enero del 2020. Entonces iban a quedar los otros dos comandantes y yo salía con él de vacaciones. Perfecto, salí con vacaciones, volví, me pusieron, imagínate, mi propio jefe me felicitó en mi hoja de vida, tengo una felicitación escrita por los servicios prestados durante esta crisis. O sea, hicimos todo bien, yo me fui sin ningún problema, todo perfecto. Hubo situaciones, sin lugar a dudas, estábamos en un tremendo enredo, porque imagínate, yo cuando llegaba a la prefectura, salían, carabineros entraban, salían, los carros estaban hechos pedazos, pintados, destruidos, y los mecánicos estaban vueltos locos, recibían los lanzaguas, les metían manos, puta, pero era 24/7. Entonces era un desorden, un desmadre. Y nos quitaban a los tres jefes por razones de contexto, porque nos funaron muchas veces. Nos funaron, porque acuérdate que el 25 de octubre nos hackearon la seguridad institucional y todos nuestros antecedentes, nuestra información salió a la luz pública. Tú ponías el Crespo y salía mi dirección, mi teléfono, mi correo electrónico, mi grado, mi cargo, dónde trabajaba, todo, 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 todo.
Entonces nos empezaron a funar. A mí me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp, te va a matar, sabes dónde vive, pero afuera de mi casa rayaban yuta, paco, tal por cual. Era una cuestión, mi señora enferma de los nervios. Nosotros tenemos un hijo que ahora tiene 5 años, en ese tiempo tenía un año. Entonces estábamos asustados. O sea, yo estaba todo el día en la calle. De hecho, yo muchas veces me quedaba en la comisaría porque no tenía como para volver a mi casa por los horarios, etcétera. Y resulta que después pasa este caso de Gatica, la institución toma una mala decisión de darme de baja. Y sin ninguna, o sea, se inicia un sumario y antes que el sumario, no sé, me da de baja al tiro el general Rosa. Me aplicó la baja corta. El sumario terminó recién ahora este año. Imagínate. Me da de baja y al mes siguiente me detienen investigaciones, llegan 8 PDI a mi casa, 6 de la mañana y me llevan preso. Y no volví a mi casa en 420 días. ¿Lo podéis creer? O sea, estuve preso en un centro de detención y la pasé muy mal. Entonces, cuando yo llego a este centro de detención, solo, al principio no había nadie, porque todos los que estaban presos se habían ido por la pandemia. Chuta, dije algo tengo que hacer, tengo que contar mi historia. Y pedí permiso, me conseguí un computador sin internet, y empecé a escribir, y pasaba todos los días escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y empecé a escribir mi historia, mi libro. ¿Por qué? Porque yo creo que finalmente cuando pasen los años, porque esto va a ser igual que el golpe de Estado del 73, o sea, perdón, el pronunciamiento militar del año 73, que lo aguanta la izquierda. O sea, todos dicen que los militares fueron malos y que el MIR y el Frente Patriótico eran los mejores y que nunca hacían nada malo y que los muertos fueron asesinados injustamente y fueron enfrentamientos entre militares, carabineros y estos tipos terroristas. Aquí va a pasar lo mismo, van a pasar 10 años y van a contar la historia a su forma, a su manera, van a ver versiones que capaz que escriba para ahí un par de libros ese payaso y todos crean que esa es la realidad. Entonces yo decidí contar en primera historia, en primera persona, lo que yo viví. Y ya cuento en este libro, Vanessa, el día a día que vivimos durante el 18 de octubre hasta el 2 de enero. Entonces yo hago un recuento, ahí claramente empecé a recopilar información, gente me ayudó, carabineros que me iban a visitar al centro de detención me decían, no, esto cosas sucedía. Entonces yo empecé a darle forma a esto y finalmente logré un producto donde cuento la historia desde que comenzamos la crisis, cómo vivimos el día a día, qué vivimos, qué vimos, a qué nos enfrentábamos, cómo se empezó a conformar la primera línea, cómo empezaron a saquear los negocios, qué hacían con los saqueos, cómo la gente operaba y también la parte de los vecinos, cómo ellos estaban sufriendo estos embates, estos delincuentes, estos vándalos, estos anarquistas. Y la segunda etapa del libro cuento cuando yo estoy preso. Imagínate, un policía, yo estuve 27 años de servicio de mi vida, entregado al servicio. 27 años, tengo 6 felicitaciones en mi hoja de vida, no tengo ninguna sanción, cero. Nunca me metí en un problema, siempre hice las cosas bien, traté de hacer lo mejor posible profesionalmente. Entonces, un carabinero estando privado de libertad es súper contraproducente, porque yo era una persona que hacía el bien y que estaba al lado de la justicia. Yo era parte de la justicia. Y de la noche a la mañana me transformé en el victimario, o sea, como el criminal. Y sabes que cuando yo iba a la audiencia para recuperar mi libertad, en esta audiencia de revisión de cautelares, ¿cuál era el motivo que el juez me dejaba privado de libertad? Porque fuimos 3 veces con mi abogado. A la tercera, en la corte lo logré, después de un año, 2 meses. Ellos decían, no, que él tiene que seguir preso porque es un peligro para la sociedad. Esa era la respuesta. La fiscalía, el INH, el CDE y el tribunal. Yo me decían, usted es un peligro para la sociedad, tiene que seguir privado de libertad porque usted representa un peligro para la gente. Y eso lo veíamos por Zoom, yo estaba preso ahí y veíamos por un computador cuando ellos me atacaban y decían cosas terribles de mí, como si fuera un tipo, prácticamente un asesino en serie, no lo sé. Y finalmente cuando el juez tomaba la decisión, decía, no, él es un peligro para la sociedad, tiene que seguir privado de libertad. Y seguía preso. Pasé Año Nuevo, Pascua, pasé mi cumpleaños, el de mi hijo, el de mi señora, 18 de septiembre, todo ahí, encerrado, como un criminal. ¿Y sabes cómo me sentía, Vanessa?
yo estuve con medicamentos, estuve con psiquiatras, estuve, pero no podía dormir. Yo me iba a acostar y me quedaba mirando el techo, porque no lo podía concebir en mi ser, en mi cabeza, cómo yo podía estar viviendo una situación así si yo fui uno de los gallos que me saqué la cresta y media, perdón la expresión, me saqué la cresta y media para tratar de ser un aporte para esta crisis tremenda. Porque yo veía, yo era comandante, yo veía cuando los carabineros más nuevos, con menos experiencia, se venían estas hordas encima, se nos venían encima, y los que ellos llevaban su mano al revólver, a la pistola, asustados, porque les da, a todos los cambios, y ellos también, a veces, muchas veces tuvimos que arrancar de las hordas, porque se nos venían encima como si fueran vikingos. Y yo veía como los cañones se tomaban la mano y yo los paraba porque era así, así que Vanessa, que quedaron las cosas. Era como un hilito. Porque uno de ellos que se pusía a disparar su pistola, su revólver, teníamos 20 muertos porque todos sacaban su arma y disparaban. Y no lo digo gracias a mí, pero sino un trabajo que hicimos en conjunto, bien profesional, evitamos esas cosas. Entonces, otros días nos apuntan, a mí me dicen el criminal, el asesino. Asesino, yo nunca he matado a nadie en mi vida, jamás. Entonces me dicen, no, evitamos cuántas cosas. Quizás. Me acuerdo cuando los tipos entraron al Crown Plaza, al Movistar, que está en Telefónica, y la gente asustadísima. O sea, gracias, carabinero, porque entró una turba de 40 tipos a destruir este lugar, a destruirlo, estaban enseguecidos, estaban vueltos locos. Cuando entraron a destruir el Kentucky, el Telepizza, el OK, los, los, los- ¿cómo se llama? La gente que trabajaba ahí, arrancando. Se lo iban a matar, eran como enemigos. Entonces, esas cosas yo las cuento acá, aquí, humildemente, yo le digo a la gente que lo lea, porque más que yo no estoy, o sea, no es mi intención ganar plata ni mucho, no, me habían dicho que con los libros no se gana plata, pero más que eso es para que la gente sepa lo que vivimos nosotros y cómo tratamos de ser un aporte y para que el gobierno siguiera gobernando, para que no se quebrara la democracia, porque si la democracia se quebraba en ese instante, perdón, íbamos a tener una tremenda anarquía. Imagínate esta orden hubiesen llegado a la moneda y la queman, o lo hacen algo a Piñera, o Piñera arranca como arrancó una vez de la Rúa en Argentina. ¿Qué hubiese pasado con Chile? Hubiese reinado una anarquía, el caos. Y hoy día no estaríamos sentados acá conversando, sino quizás en qué estaríamos, hubiesen habido No, se habría muertos. armado una asamblea constituyente estilo Guerra civil. venezolana y tendríamos aprobado el mamarracho y se estarían repartiendo el país. Un poco lo están haciendo, pero de forma mucho más brutal, estableciendo su totalitarismo, porque el mamarracho, tú sabes que implicaba la destrucción absoluta de la Sin democracia. lugar a dudas. Y hoy día quieren que los habiliten para destruir la democracia, como le gusta a Bachelet y a Tellier decir, la constitución habilitante. La habilitación es para destruir la democracia, pero más paulatinamente, para que la gente se vaya acostumbrando a que les destruyan su mundo común, porque evidentemente que donde el carabinero no se atreva a enfrentar al crimen y donde sea tratado como criminal, bueno, la anarquía ya está, digamos. O sea, lo que pasa es que todavía no se manifiesta expresamente, pero Mm. evidentemente que donde tú tengas esa situación, no tienes garantías de Estado de Derecho y del funcionamiento del Estado de Derecho, donde los jueces persigan como criminales, como si fueran que, y a mí me encantaría saber en qué artículo del Código Penal está que te dan 24 años de cárcel por el apremio ilegítimo de Mm. obligar a cantar el himno nacional. O sea, ese tipo de, 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 em, de cosas que están pasando nos muestran que hay una intencionalidad y tú sabes, no, que la gente que tiene obsesión ideológica totalitaria todo lo hace en pos de conseguir su objetivo. Entonces, esto de que Así es. hoy día la revolución se acabó, que esto, que lo otro, no lo veo así, sobre todo porque nosotros tenemos un problema de narcopolítica importante. Eso fue denunciado el año 2019, antes del golpe de Estado por Cecilia Pérez, por Carlos Montes, Maite Orsini, toda esa gente se le salió, se le escapó. Acá tenemos Mm. la narcopolítica ya llegó. Y de ahí nunca más se ha tocado el tema, así como tampoco se ha tocado el tema de que, mi estimado telepensante, nosotros vivimos el 18 de octubre un golpe de Estado. Y es en ese contexto que tiene que ser evaluado cualquier acción de carabineros. Empezando por ahí y siguiendo porque Carabineros necesita, obviamente, que de ahora en adelante, si nosotros queremos que vuelvan a actuar, defensa institucional. O sea, no puede ser que por cumplir órdenes a alguien lo metan 12 años, 24 años a la cárcel, digamos. Eso es entendiendo que siempre puede haber personas que
en un momento abusan o que no son de trigo limpio. Y ahí me gustaría ir cerrando la entrevista, esta excelente entrevista, Claudio, contigo, haciéndote una pregunta. Mira, eh, mal se ve la situación de Carabineros en términos de la caída en postulaciones, mal se ve la Hoy día situación de... subieron, ojo, subieron. Subieron un poco, pero llegaron a las cifras de hace 10 años atrás, yo creo que no. O No, sea, pero hay harto interés hoy día. Después del 18 de octubre en adelante, que bajó o mucho, sea, hoy día ya tiene 84% de aprobación, de hecho. no, la aprobación sí, yo me refiero a la Pero es postulación. que aumentaba, salió en un reportaje en BioBio, si no me equivoco, que habían un 70% o 60% de aumento de interesados a postular a Carabineros. Ya, y ahí hay un tema, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos al menos hoy día 10.000 efectivos menos que hace 10 años, según las cifras que maneja Nueve Banco. Las postulaciones en 2019 eran de 1.123 carabineros, es decir, más de 1.000 personas, y en 2020, obviamente, al año siguiente bajaron a 145, ahora probablemente, como dices tú, hayan subido. Sí, Eh, solo el año pasado, 1.300 carabineros, dice Nubia, pidieron ser dados de baja, o sea, ya no quieren más guerra con el tema. Y además tenemos, según los datos de la misma abogado, no 5.000 carabineros heridos, sino que al día de hoy 7.424 carabineros heridos entre 2019 y 2021. Eh, bueno, en suma, lo que uno ve es que la institución más importante en el resguardo del orden público, que hoy día enfrenta casos como el de Maturana, que la gente está realmente conmovida, que en un momento clave les tiraron no solamente a la primera línea, a los revolucionarios y a los manifestantes que avalaron esto, sino que todos los medios de prensa, deslegitimando absolutamente la institución. Además, hay un tema con que el alto mando, evidentemente, que era de defender a quienes siguen sus órdenes, digamos, ¿no? O sea, es como, ¿cuál es y por otra parte, nosotros sabemos cómo funciona el crimen organizado. El tema de las postulaciones y de rebajar las exigencias para poder integrar mm, la institución es una manera de desmantelar la institución cuando tú logras que postule gente que son parte del crimen organizado y empiezan a capturar sí, por dentro de la institución. Y ese, desde mi punto de vista, es la mayor amenaza que nosotros tenemos hoy día, además de el quiebre en la relación de carabineros con el poder político, es decir, del monarca con la espada, porque si a carabineros los van a perseguir por mantener el orden público, entonces está claro que eso inhibe a carabineros de hacer lo que tiene que hacer para mantener el orden mm, público. Ahí tienes desde mi punto de vista, una quiebre muy importante que puede afectar políticamente, que puede beneficiar muchísimo a los revolucionarios que hoy día siguen avanzando su revolución. Y por otro lado, tienes la situación de que al rebajar las exigencias de postulación a carabineros, podemos tener muchos interesados que en realidad lo que quieren es capturar la institución para destruirla, lo cual no sería extraño por la manera en cómo actúa la extrema izquierda. ¿Qué opinas tú como proyección bueno, futura? a ver, hay una situación que sin lugar a dudas es complicada, lo que tú mencionas que este gobierno bajó la exigencia de ingresar a la institución y eso no es bueno porque las instituciones castrenses, las Fuerzas Armadas y de orden, siempre en Chile eh, han sido apolíticas y han sido obedientes, no beligerantes y jerarquizadas, tienen un prestigio internacional bien ganado. Carabineros, de hecho, es una policía reconocida a nivel mundial. En varias partes de países europeos y Estados Unidos, y para qué hablar en Sudamérica, es reconocido Carabineros como una institución seria, muy poco corrupta, porque la corrupción siempre va a existir. Estamos hablando de 60.000 miembros, siempre va a haber alguien que va a aportar al revés, a atornillar. Pero en la esfera general, en grandes rasgos, Carabineros es una institución bien valorada en forma, porque los que tenemos experiencia, vaya a Argentina, vaya a Perú, vaya a Ecuador, Brasil, y las policías son corruptas. O sea, en Argentina te piden al tiro plata por si te pillan conduciendo, etcétera. Entonces, claro, es una estrategia que posiblemente sea a largo plazo, ¿no? Para capturar, como tú dices, o tener interior, gente adentro, que trate de desarmar esta estructura tan rígida que ha mantenido esta institución por casi 100 años.
porque Carabineros ha tenido mucho embate en su vida desde que fue creado, y ha tenido mucho gente que la ha atacado, sobre todo la izquierda, y se mantiene la izquierda con esta mentalidad del gobierno militar, que los carabineros son asesinos, que tienen la misma estrategia o pensamiento. Eso es falso. Entonces es preocupante, Vanessa. Es un tema que hay que analizar tal vez con más tranquilidad, con más tiempo, porque hay señales que uno va viendo y que en definitiva son preocupantes porque yo creo que el 90%, 99% de los chilenos confiamos en Carabineros. O sea, cualquier persona, independiente de su ideología, eh, tiene confianza en Carabineros, por eso tiene 84% de credibilidad. Es súper complicado hacerlo en una policía, porque la policía finalmente es quien a ti te restringe ciertas cosas, te controla, te saca un parte, está ahí como el papá con la mamá, con el niño. Entonces, que tenga 84% de aceptación ciudadana es maravilloso. Ayer, este fin de semana, vimos una campaña con el capitán Maturana, como te decía, le Sí, estaban rematando su eso. casa. Se juntaron más de 100 millones de pesos en 70 horas. Más de 100 millones de pesos. O sea, yo hablé con la hermana anoche, está pero impresionadísima. O sea, la gente quiere mucho la institución y respeta a los carabineros. O sea, todos se ponen en el lugar de los que están procesados y de Patricio Maturana, porque ha sido tremendo lo que él vive. Lamentablemente la entrevista por el tiempo va a terminar, pero yo podría contar muchas cosas cuando yo lo voy a visitar, estoy con él, o otras cosas que él ha tenido que vivir estando en esta situación súper complicada, súper complicada. Eh, yo, y más o menos como para ir cerrando, Vanessa, yo he sostenido que estos casos, sobre todo los 18 de octubre en adelante, y los más emblemáticos, como el de él, el mío y otros más, ya no son casos policiales ni judiciales, son casos políticos. Ahí tenemos una senadora, que es la señora Campillay. Antes del juicio, imagínense, súper irregular lo que hizo. Antes del juicio fue a visitar al presidente de la Corte Suprema, al que era fiscal nacional, Abbott, al director de la PDI, al director de Carabineros, al presidente de la República. O sea, Patricio Maturana, cuando antes de empezar el juicio, estaba condenado. No tenía ninguna posibilidad de salir bien de ese proceso judicial. Ninguna posibilidad. Claudio, perdona Entonces, que me extienda un poco en esto, porque yo hay una cosa que quizás tú como tienes mucho más información que yo. Mira, eh, quizás soy mal pensada, pero yo no creo que ella haya ido a visitar a toda esta gente diciéndole, míreme, yo soy una víctima y este carabinero sí tenía, aunque nunca me conoció, nunca me vio, yo no lo estafé, no asesiné a nadie de su familia, nada. Él sí tenía la intención de dejarme ciega porque este es un carabinero con rabia. A ver, estamos hablando de Abbott, estamos hablando del presidente de la Corte Suprema, estamos hablando de gente que no es inocente, que entiende del bien y del mal, que no es tonta, que está súper bien preparada. ¿Qué les podría haber ido a decir la señora Campillay que llamó a quemar todo Chile? A las más altas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque a uno le ven la cara, ¿sabes? A uno le ven la cara de tonto. Pero eso, mi estimado telepensante, por eso es que yo soy así tan vehemente, porque directa. me carga que me traten como si fuera un idiota. Me carga. Tengo la pinta, no tengo la pinta porque nací rubia, pero me carga. O sea, esta señora no fue a llorar las penas y los otros por compasión, porque tienen un corazón tan gigante, dijeron ya metámosle al carabinero preso, porque mira cómo quedó la pobrecita. Eso no es así, porque quiero que quede claro que si la señora Campilla hizo este trabajo de joyería, algo tiene que haber ella puesto sobre la mesa que los persuadió. Y eso es lo que ellos debieran de respondernos a nosotros para que entendamos qué está pasando en este país. ¿Qué es lo que Campillay pone sobre la mesa en ese tipo de conversaciones para que se condene ex ante al carabinero Maturana? Esa es la pregunta. Así es. Y bueno, Vanessa, en ese orden de idea, es que yo, cuando salí de mi prisión y empecé a ver las cosas de otra forma, dije, algo tengo que hacer.
algo tengo que hacer. O sea, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo la justicia y la política empieza a seguir esta persecución penal, esta persecución política en contra de los carabineros y militares? Porque eso, hay varios casos también de militares. Y bueno, surgió esta idea, yo estoy liderando un movimiento social que hace el partido político, si Dios quiere, que se llama Alternativa por Chile. Y son un grupo de personas que no hemos tenido ningún cargo público, o sea, un cargo de elección popular, digamos, pero queremos lo mejor para nuestro país y vemos cómo se está destruyendo, o sea, el tema de las fundaciones, la delincuencia, la inmigración ilegal y una serie de cosas más que nos tiene muy preocupados con esta, repito, persecución contra los carabineros, que ha tenido una delincuencia en un nivel desbordante. Hemos tomado esta decisión de crear un partido político que, como te dije, se llama Alternativa por Chile. Las bases están en www.axc, como Alternativa por Chile.cl. Ahí la gente puede verlo, puede mirar, puede ver nuestros principios, nuestra declaración de principios, y nos puede apoyar. Nosotros no buscamos, yo no busco en ningún caso, busco tener poder político ni nada, sino que es tratar de hacer algo en la misma vereda, porque como analizamos recién muy brevemente el caso de la señora Campillay cuando fue a hablar con toda esta gente ante el juicio, es lo que están haciendo todas estas personas, o sea, llamadas telefónicas, y resulta que finalmente los queremos condenados, mira, el caso muy cortito de Viña del Mar, dos carabineros procesados, el mayor Guzmán y el sargento Arancibia. Se hizo el juicio, el juez muy racional dijo, aquí no hay premio legítimo porque ellos dispararon su arma, pero no tienen cómo en la esfera de control del imputado, perdón, del lesionado, no podría haber ocasionado a premio legítimo. Y quedó ahí con firme 3 años. La fiscalía veló, dejaron nulo el juicio y van de nuevo a juicio en diciembre. O sea, eso ocurre. El caso del capitán Navarro, que está condenado y preso en la cárcel de Villarrica. Tuvo dos juicios. El primer juicio fue condenado, pero bajo firma, libertad vigilada. La fiscalía no le gustó, apeló. Segundo juicio, condenado a 7 años de cárcel. Y ahora está en la cárcel. Entonces, esas cosas son irregulares y son políticas. Y por eso, Vanessa, estoy en esta lucha, porque hay políticos, mira, yo me siento más identificado en el Partido Republicano, que son los que más o menos con ideas similares y se han mantenido con una línea, y eso a mí me gusta. Hay cosas que no comparto mucho con ellos y por eso decidimos hacer esto de forma autónoma y tratar de hacer un aporte más adelante, si Dios quiere, a la política chilena. Así que en eso estoy. Bueno, también creé una fundación por lo mismo. La fundación se llama Verde Legión. Esta fundación es para obtener recursos para, principalmente y única exclusivamente, para defensa de carabineros y fuerzas armadas que estén en procesos judiciales solo por haber cumplido con su deber. Porque las autoridades tienen que entender que la fuerza pública, en este caso las policías, que están con el monopolio de la fuerza, escriturado, y ahí existen leyes respecto a eso, ley orgánica, ellos tienen que tener no cierto, sino tienen un respaldo político. Porque tú sacas a un policía armado a la calle y lo atacan, él se defiende, mata a la persona, chuta, no, preso el policía. Lo que ocurre en la Araucanía hoy día, el terrorismo en la Araucanía, estado de excepción. Todos los militares con las Fuerzas Armadas, perfecto, pero sin atribuciones. Porque un militar, un naval, o quien sea, se enfrenta con los mapuches, da muerte a uno, caso Catrillanca. El sargento Alarcón no le disparó a Catrillanca. Lo que mató a Catrillanca fue una esquila. El sargento Alarcón le disparó al tractor. Y Catrillanca hizo caso omiso en varias oportunidades de detenerse. Como siguió avanzando, él disparó el tractor. Lamentablemente salta una esquila y le pega en la cabeza y lo mata. ¿Dónde está hoy día Alarcón? Condenado a 16 años de cárcel en el Manzano, en Concepción. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Por eso estamos haciendo esto, Vanessa. Y para terminar, Punta Peuco. Otra cosa también que no es correctamente o políticamente correcto decirlo. Para mí yo lo digo sin ningún problema. Yo hoy los miércoles a ver a una persona, y a varias personas de hecho, porque he conocido a harta gente ahí,
y son abuelos, tienen 80, 90 años, en su gran mayoría enfermos. Hay muchos que están con problemas, con demencia senil, ya no se acuerdan quiénes son, ocupan pañales, y tenerlos ahí, hay gente que está con cáncer terminal. ¿Por qué no los mandan para la casa? ¿Por qué no los indultan y que terminen sus días en su casa cumpliendo la condena, que muy injusta por lo demás, pero ya que se mueran en la casa, porque se mueren en Punta Peuco? La gente que había en Punta Peuco, y para los que no lo conocen, es una porquería. Como está tan sobrepoblada, hoy día ellos duermen en containers, con abuelos de 80 años. Estamos hablando de un tiltil, hace frío, en el verano hace mucho calor, y los pobres abuelos ahí batiéndose el día a día. Algunos condenados llevan más de 36 años. La otra vez conversé con un comandante de ejército mayor, llevaba 36 años en Punta Peuco. Él inauguró la cárcel. Entonces, puta, vemos, vemos cómo indultaron a criminales. Boric indultó a 11 criminales, criminales con prontuario, gente peligrosa, que no se merecía ser indultado. Ahí está en la calle. Vemos cómo un gallo que mata a otro, un homicida, a los 5 años sale de la cárcel con derechos, con derechos carcelarios. El caso de Ámbar en Villa Alemana, Bustamante la mató, la jueza, Gendarmería le dijo a la jueza, no lo libere porque este gallo en peligro. No, no, la jueza lo liberó, no. Va y mata a la niña y la jueza sigue en su cargo, o sea, no le pasó absolutamente nada. Entonces, esas cosas, por un lado sí y para este lado no. Claro, hoy día vienen los 50 años, la conmemoración del golpe de Estado y todo lo que estos gallos, porque después del 11 de septiembre estos gallos se les termina el programa de gobierno, no hay nada más. No, claro. No, pero ahí siguen desmantelando, destruyendo todo. Mi querido Claudio, estamos claros de que tenemos una crisis moral mayor en donde, como yo me dediqué 6 años a estudiar esta frase que me dijo una vez mi papá, me dijo, cada buena acción carga con su propio castigo. Cuando tú vives en una sociedad en la que se te castiga por hacer el bien, esa sociedad solamente puede estar destinada a la destrucción. Así que te felicito por tu fundación. Vamos a poner Gracias. los links en la descripción de esta entrevista. Te felicito también por armar un grupo que tenga una proyección política alternativa por Chile. Ustedes como carabineros, como bien dices, cuentan con un sobre 70%, casi 80% de la aprobación ciudadana. Por lo tanto, si los carabineros que hoy día son víctimas de la persecución política logran constituir una fuerza política, créeme, mal no les va a ir. Y entonces, como dicen por ahí, el mundo es redondo, la ley del péndulo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que muy bien, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que Así es. trabajarlo, así que felicitaciones por eso. Y un llamado a los telepensantes a conocer tu movimiento, Alternativa por Chile, a aportar para la defensa de los carabineros y vamos a dejar que se fijen en el link, ahí vamos a dejar las descripciones que son necesarias y a comprar el libro también, porque enterarnos de lo que realmente sucedió en esos días es lo que va generando una opinión pública que permita decirle a todos los políticos, a los jueces, etcétera, señores, esto fue un golpe de Estado y los que tendrían que estar presos son los golpistas, no los carabineros que defendieron nuestra democracia y nuestra república. Claudio, muchas gracias por esta fascinante conversación. Ahí está el libro. Cuenta, ¿cuándo Y, sale? Perdón, ¿cuándo llega el...? este año lo voy a tirar después del juicio, pero mira, hay un dato súper importante en este libro, una traición pero tremenda al gobierno, que aquí lo van a conocer porque yo fui testigo, estuve ahí en La Moneda, en una reunión. Aquí sale todo aquí, está todo. Bueno, quedan invitados entonces, nos avisas cuando se publique el libro para poderle también contar a los telepensantes y nos enteremos de esa traición, que eso sí que ahora todos tenemos ganas de leer el libro de Claudio. Muchas gracias, valió la pena entonces, mi querido Claudio, esos 400 y tantos días, 20 días preso, porque al menos vas a haber dejado un tremendo legado para todos nosotros y la comprensión de las futuras generaciones respecto del golpe de Estado del 18 de octubre. Un abrazo. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y estamos en contacto. Muy bien, gracias, telepensante, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.